Bienvenidos amigos a un nuevo programa de Habla Claro, en el que tocaremos un tema hablando claro. En esta oportunidad hablaremos acerca de la dura situación por la que está atravesando Brasil. Y es que el último sábado el Ministerio de Salud publicó el nuevo balance de la situación del coronavirus. En esa actualización se podía ver cómo la cifra de contagios llegó a 155.939 y la de muertos a 10.627. Pero para entender cómo se llegó a ese punto, cuál fue la evolución del virus, hay que tener en cuenta cómo y cuándo inició. Hay que recordar que Brasil fue el primer país con un caso de coronavirus en Latinoamérica. Precisamente el 25 de febrero, un hombre paulista llegó de viaje de la Lombardía en Italia y a los días de su llegada empieza a sentir ciertos síntomas. Poco a poco esta persona fue contagiando a las de su entorno y esta gente por alguna razón comenzó a viajar a distintas ciudades y así fue como el virus se expandió. Pasan los días, llega el 17 de marzo y ocurre la primera muerte. Ahí comienza a haber indicios de que la tasa de mortalidad podía crecer de manera exponencial y lamentablemente eso fue lo que sucedió. Tan solo un mes después, más o menos el 17 de abril, la tasa ya estaba en 2.000 muertos, ¿no? Hasta llegar al día de hoy que ya, como dije, superó los 11.000. Pero aquí lo importante, más allá de las cifras, es considerar precisamente este crecimiento exponencial, ¿no? Brasil ya llegó al punto de igualar la situación de naciones como España, Francia o Italia, que a mediados de abril promediaban alrededor de 700-800 muertes por día. Y eso es lo que está pasando en Brasil, ¿no? Para que tengan una idea, el 1 de mayo solo había 6.354 muertes. 10-11 días después ya hay más de 11.000. Todo esto llevó a pensar a investigadores brasileños en conjunto con universidades internacionales como la Johns Hopkins o la de Oxford, a pensar que Brasil incluso podía ser el nuevo epicentro de la pandemia a nivel mundial, superando a Estados Unidos, ¿no? Como bien se sabe, Estados Unidos está muy lejos de todos los países en cuanto a número de muertos, ya son más de 80.000, pero Brasil podría convertirse en el nuevo epicentro precisamente por dos razones. La primera, la poca cantidad de pruebas que se están realizando. A diferencia de Estados Unidos, que realizan alrededor de 20.000 pruebas por millón de habitantes, Brasil solo realiza 1.600. Y el otro factor es el hecho de que hay un enfrentamiento entre el gobierno central, con Jair Bolsonaro a la cabeza, y los gobiernos estatales, ¿no? Los gobiernos estatales, por un lado, exhortan a la población a cumplir la cuarentena, están tomando medidas como el cierre de negocios y demás, y Bolsonaro dice que no, que la cuarentena es innecesaria. Entonces esto aumenta el grado de incertidumbre, el miedo, la gente no sabe qué hacer y esto se vuelve caótico. Como conclusión, y ahí está la parte que nos atañe a nosotros, es que por el grado de cercanía tenemos que tener en cuenta que ya Latinoamérica dejó de ser un espacio en el que no había coronavirus. Ya estamos así y estamos al nivel de Europa y Asia, lo que está sucediendo en esos continentes. Y lo que nos queda hacer es esperar, esperar a que estas proyecciones no se den y acatar en la medida de lo posible las recomendaciones de los expertos. No te pierdas el siguiente episodio de Habla Claro.